¿Cómo entender? 8:31, ¿cómo entender, Valentina, el escándalo cada día más grande alrededor de la Fundación San José? No sé, ¿a usted le suena? Claro, hemos hablado mucho en este programa. Tristemente famosa Universidad de San José. Y tal vez pues se vuelve tristemente famosa, como usted lo está diciendo, por todo el caso de Juliana Guerrero, quien en su momento estuvo designada para ser la viceministra de las Juventudes. Y en medio de todo esto se alcanzó a publicar su hoja de vida, se subió con un error y después intentaron arreglarlo desde presidencia. Finalmente no asumió, no alcanzó a llegar a ser viceministra. Pero en medio de todo esto y en medio de ires y venires, de investigaciones internas, incluso desde el gobierno nacional, pues publicaron hace unos meses, acuérdese usted, un comunicado donde decían pues que habían empezado a investigar qué era lo que estaba pasando. Finalmente dicen que se le anula el título a Juliana Guerrero y que de hecho pues revisaron el historial académico. Esto lo estoy leyendo en un comunicado de la opinión pública de la Fundación San José, y dice que no se evidencia registro alguno de actividad académica, participación en clases ni evaluaciones en la plataforma virtual, tanto en el programa de tecnología en gestión contable y tributaria como en el programa profesional de contaduría pública. Acuérdese usted que además todo este enredo comienza porque Juliana Guerrero tenía su título, pero cuando fueron a revisar, y esto lo hace la representante Jennifer Pedraza, y se iba a meter al Saber Pro a ver el registro, porque usted se graduó, yo me gradué, entonces usted se puede meter a la página del ICFES y usted puede ver ahí si está el certificado, haber presentado el Saber Pro, que es un requisito de grado. Para usted poderse graduar, usted tiene que presentar la prueba Saber Pro, que antes se llamaba ECAES. ECAES, sí. Y entonces empieza todo esto, arranca por ahí. Oiga, ¿por qué no aparece el certificado de Juliana Guerrero? Y esto se vuelve una bola de nieve que ya le voy a contar en qué va. Y sobre todo, digamos, demostrar que eran los múltiples intentos del gobierno por modificar su hoja de vida, no solamente por tratar de darle un cargo pues a una persona que no tenía toda la experiencia, que decía que sí, estuvo acá incluso en estos micrófonos contando que sí tenía toda la experiencia, pero era un cargo de viceministerio que necesitaba, digamos, mucha experiencia, y poco a poco, pues usted lo describe muy bien, se va creciendo esa bola de nieve de más irregularidades una tras otra, de demostrar no solamente que estaban alterando su hoja de vida, sino que había también alterado otros tipos de requerimientos para tener ese título que finalmente se les cayó. Pues bueno, hasta ahí vamos el año pasado, pero el día de hoy la representante Catherine Jubinao pues hace una denuncia que yo creo, Valentina, va a hacer crecer todo esto que hay alrededor de la Fundación San José. Denuncia la representante Catherine Jubinao que básicamente lo de Juliana Guerrero es la punta del iceberg, es el inicio de algo mucho más grande, y lo que denuncia el día de hoy es que 24 personas habrían obtenido de manera irregular sus títulos profesionales por parte justamente de la Fundación de Educación Superior San José. Muy grave. Lo que dice la representante es que existiría un presunto cartel de títulos, de diplomas irregulares expedidos por esta institución al menos a 24 personas que, además, dice la representante, luego resultaron vinculadas como contratistas y funcionarios en entidades del Estado. Aún más grave todavía. Imagínese usted, pero si le parece, para que no sea yo quien le cuente, nos conectamos a esta hora 8:35 con la representante Catherine Jubinao. Representante, gracias por acompañarnos en Recap Blue. Un saludo a ustedes, muchas gracias a todos los oyentes de Recap Blue. Gracias por la invitación. Pues, representante, la denuncia que usted hace es muy delicada y me gustaría justamente empezar a entender esto, cómo se empieza a hilar, porque lo que yo venía diciendo, empezamos a oír sobre todo de la Fundación San José por el caso de Juliana Guerrero, pero lo que usted dice es, esta es solo la punta del iceberg, hay mucho más detrás. ¿Qué hallazgos tiene usted y referente a Juliana Guerrero, pero sobre todo a estos 24 títulos adicionales que se habrían entregado presuntamente de manera irregular? Bueno, efectivamente, lo que hemos descubierto a raíz de una revisión en la que llevamos meses indagando por aquellas personas que trabajan en el gobierno de Gustavo Petro, que fueron contratadas durante el gobierno de Gustavo Petro y que son egresadas de la Fundación Universitaria San José, es escandaloso. No solamente porque vemos el caso de Juliana Guerrero repetirse una y otra vez, es decir, gente que recibió el título, pero que nunca hizo la prueba Saber Pro, sino que además hay todavía más casos de gente que recibió el título y presentó la prueba Saber Pro 2 días después, 3 meses después, 7 meses después, algo que es abiertamente ilegal,
porque la ley 1324 de 2009 establece que la presentación de la prueba Saber Pro es un requisito previo y obligatorio para la obtención del título. De manera que aquí estaríamos ante 24 diplomas que serían ilegales, pero a diferencia del caso de Juliana Guerrero, esto es más grave porque a esta gente sí la contrataron. Y no solamente la contrataron con un contrato. Hay gente que tiene 2, 3, 4 contratos, gente con contratos que superan los 100 millones de pesos, y en total para estos primeros 24 casos ya el Estado ha perdido, lo digo digamos como una lectura de la situación, esto ya le ha costado al bolsillo de los colombianos cerca de 1.102 millones de pesos. De manera que aquí la pregunta es distinta. Si ya los contrataron, si ya les pagaron, ahora ¿quién va a responder por estas platas? Porque aquí estamos ante un posible detrimento patrimonial, pero además, ¿qué va a pasar con las entidades que los contrataron? Aquí hay políticos detrás que simplemente querían meter unas cuotas en esas entidades que no cumplían los requisitos y los mandaron a la Universidad San José a que les regalaran el diploma una vez más. O aquí simplemente hay casos de personas inescrupulosas que obtuvieron estos títulos de forma irregular para acceder a un cargo que no podían acceder, o en el caso de algunas personas que ya estaban contratadas previamente para tener un puntaje para ganar un salario mayor. Sí. Pero sobre todo, y esta es la última pregunta, ¿por qué el Ministerio de Educación no ha hecho nada? ¿Y cómo es posible que el equipo de una congresista tenga que darse a la tarea de revisar todos los contratistas, todos los funcionarios, a ver quiénes tienen los títulos irregulares, y que el Ministerio de Educación, con un presupuesto de 80 billones de pesos y una dirección de inspección, vigilancia y control, no esté haciendo nada frente a la Universidad San José? Representante, eso que usted dice es clave, porque entonces usted nos empieza a decir, identificamos dos casos. Uno, que se graduaron, que en teoría tienen el diploma, pero no presentaron el Saber Pro. Y otro, al igual que lo que iba a pasar con Juliana Guerrero, es que obtienen el diploma, pero Juliana Guerrero en noviembre, en teoría, y aquí lo dijo en una entrevista en Blue Radio, iba a presentar el Saber Pro. Pero es que cuando vamos a ver el Saber Pro, Valentina se graduó de la universidad, yo me gradué de la universidad, y para poderme graduar yo tenía que presentar ese Saber Pro. Si yo no lo presentaba, pues no me daban el diploma. Entonces, lo que usted nos dice es muy grave, porque entonces usted nos está planteando, hay gente en este momento que hoy tiene el cartón, que nunca presentó el Saber Pro, o hay otro caso donde lo terminaron presentando 6 meses después de ya tener el cartón. Y el Ministerio de Educación no dice nada. No dice nada. Vea, el Ministerio de Educación está dedicado a tomarse las universidades públicas, a poner sus delegados en las universidades públicas, inclusive a poner sus rectores. Fíjense lo que acaba de hacer el Ministerio de Educación con la Universidad de Antioquia, que es la segunda mejor universidad pública del país, y simplemente por un rifirrafe político que tenían con el rector Arboleda, lo destituyeron. Ahí sí son muy proactivos, ahí sí toman acciones inmediatas, de hecho acciones inclusive arbitrarias, pero con las universidades privadas, que además es muy curioso el doble discurso con las universidades privadas. Cuando se trata de ayudar a los jóvenes del ICETEX, las universidades privadas son un ogro, pero cuando es el caso de la Universidad San José, que está expidiendo títulos a la medida de las necesidades de las entidades del gobierno Petro, ahí sí miran para otro lado. Yo quiero enviarle un mensaje al Congreso de la República, y de hecho ya hablé con el presidente del Senado, Lidio García, del Partido Liberal. El Congreso tiene la facultad, aún estando en receso de sesiones como estamos ahorita, de llamar a control político extraordinario, inclusive a moción de censura, y yo creo que esto definitivamente amerita una moción de censura al ministro Daniel Rojas, que se la pasa haciendo política, que se la pasa haciendo activismo, que es un politiquero de primera línea, pero en sus deberes misionales, como lo es algo tan importante como la inspección, vigilancia y control a las universidades del país, que deben asegurar la calidad en la prestación del servicio de educación superior, ahí sí no mueven un dedo. Sí, representante, justamente en esa tarea que se debería tener más fuerte de control y vigilancia, ustedes encontraron este principal patrón de estos 24 casos de irregularidades en los diplomas. ¿Qué otros patrones encontraron a propósito, digamos, del comportamiento? Si esto viene directamente, no sé, voy a hacer un ejemplo, una hipótesis de que supuestamente la universidad sea la que esté ofreciendo cometer esas irregularidades, esas trampas para tener los títulos, o eso esté viniendo desde otra parte externa a la
universidad que se está aprovechando y tiene alguna alianza para cometer esas irregularidades. ¿Qué otros patrones además encontraron ustedes y sobre todo desde qué momento están estos casos? Es decir, ¿qué periodo están abarcando esos 24 casos que ustedes encontraron? Bueno, nuestros casos arrancan en 2023 y los 24 casos son personas que han sido contratadas en el gobierno durante el gobierno Petro. O sea, no son personas que venían desde Duque o desde Santos, no, son personas todas contratadas durante el gobierno Petro. ¿Qué patrones hemos encontrado aquí? Pues que efectivamente son personas que antes de recibir ese título espurio e irregular no cumplían requisitos, muchas de ellas. Y solamente gracias a la obtención de ese título, obtenido de la manera que ya sabemos que lo obtuvieron, fue que cumplieron requisitos, o bien para obtener el contrato, o muchas para escalar en un puntaje mayor y ganar, digamos, unos honorarios o un salario de mayor ingreso. ¿Qué patrón vemos también? Todas estas personas, bueno, todas no, pero la mayoría se graduaron el 5 de julio de 2024. Es una fecha muy curiosa porque fue como que la estrategia de la Universidad San José se concentró en particular en ese año, ese día, en esa ceremonia de grados, porque ahí tenemos a la mayoría de graduandos y estas personas, la mayoría, hace la prueba Saber Pro 2 días después, el 7 de julio. Algunas los hacen en noviembre, casi 6 o 7 meses después, pero es muy curioso esa fecha del 5 de julio de 2024, que posteriormente hacen la prueba el 2 de julio. Así lo hubieran hecho el día siguiente. De hecho, hay una persona que la hizo al día siguiente, el 6 de julio. Eso hace que el título sea inválido porque la ley es absolutamente clara. Si todos pudiésemos hacer la prueba Saber Pro después de graduados, pues imagínense la ligereza que habría en las graduaciones en Colombia, si uno no tuviera que presentar pruebas, si la prueba no importara, o sea, la prueba tiene un sentido y por eso la ley la establece como un requisito previo y obligatorio. Así que así la hagan al día siguiente, ese título queda inválido. Nosotros ya hemos mandado múltiples peticiones a la Universidad San José para empezar solicitando nos confirme si estas personas siquiera fueron a clase. Ojo, porque yo tengo muchas dudas sobre si estas personas alguna vez fueron a clase. Yo creo que varias de ellas nunca pisaron la universidad. Y fueron e hicieron la prueba, y como la hacían después, y como ya habían obtenido el título, pues qué importa el puntaje que sacaran en la prueba. O sea, la fueron y la hicieron simplemente porque la universidad, para rematar, les hacía firmar una carta de compromiso. Esto lo confesó el fundador de la universidad, esto no me lo estoy inventando yo. Él contó en su momento con el escándalo de Juliana Guerrero que lo que ellos hacían era entregar el diploma y le hacían firmar a la gente una carta en donde se comprometían a hacer la prueba Saber Pro. Imagínense, dejaban la ilegalidad por escrito. Entonces yo creo que aquí lo que, una vez más, tenemos que exigir es que el Ministerio de Educación intervenga a la Universidad San José. Yo creo que en este punto, y ya con estos casos, que además no son los únicos, vienen más casos, yo creo que la Universidad San José debería ser cerrada, porque una universidad que se atreve a desplegar una estrategia sistemática, dolosa e ilegal de expedición de títulos, yo creo que no es una universidad que se merezca ninguna oportunidad de sobrevivir en el ecosistema de las instituciones de educación superior, que hay que decir, muchas hacen el esfuerzo para sobrevivir. Las universidades están en crisis, porque cada vez hay menos jóvenes entrando a las universidades. Entonces tenemos a universidades haciendo la tarea de manera honesta, tanto las públicas como las privadas, para que venga una fundación de estas a simplemente expedir títulos a la medida, obviamente también con un incentivo económico, porque lo que aquí también contó en su momento el fundador de la universidad era que su secretario general, que ya lo echó, lo que tenía era un incentivo económico y ganaba por cada título que expedía. Yo creo que esto tiene que acarrear sanciones ejemplarizantes. Esto no puede quedar en la impunidad. Y de igual manera ya hemos enviado el informe completo, ese sí, con las identidades de las personas, porque yo hoy en la rueda de prensa no las revelé, porque yo estoy esperando que los entes de control mega, ultra corroboren toda la información que yo ya les entregué para revelar las identidades de estas personas que el país más adelante las va a conocer. Pero aquí tiene que haber investigaciones y eventualmente sanciones de tipo disciplinario
de tipo fiscal, porque aquí estamos, creo yo, ante un detrimento patrimonial y eventualmente sanciones penales, porque aquí podríamos estar ante la comisión de delitos tanto por parte de la universidad como por parte de estas personas que por lo menos involucran el tipo penal de fraude en documento público, falsedad en documento público, que es el diploma. Los diplomas son un documento público. Claro. Entonces yo sí le pido a las autoridades que inicien las investigaciones correspondientes, pero sobre todo que haya sanciones. La sociedad colombiana no se puede quedar viendo este espectáculo como algo que simplemente queda en la impunidad. Representante, me escribe un oyente por uno de los 24 casos que ustedes publican el día de hoy que ha llamado mucho la atención, el caso número 6, y es de una persona que habría obtenido el mismo día, ese 5 de julio que usted menciona, 4 títulos profesionales. El mismo día se graduó de 4 carreras. Así es, el caso número 6 es un hombre, este señor trabaja en la DIAN, es un funcionario de libre nombramiento y remoción, lo cual lo hace más grave. ¿Por qué? Porque a los contratistas que están contratados con una OPS o por prestación de servicios, como más lo conoce la gente, no les es aplicable el mismo régimen disciplinario que a los servidores públicos que tienen carácter de servidor público. Son personas que tienen un contrato distinto, que están en la nómina oficial de la entidad, que tienen otro tipo de garantías laborales. Muchos de ellos son funcionarios de libre nombramiento y remoción. Eso quiere decir que el jefe del caso los nombra literalmente a dedo. Y justamente porque son asesores de confianza que la ley le permite a este directivo nombrarlos a dedo, son gente que suele tener altos requisitos para que sean nombrados. Por lo general, los asesores de libre nombramiento y remoción son gente a la que se les pide formación profesional, posgrados. Entonces son gente a la que se le piden requisitos. Este señor de la DIAN es un funcionario es un asesor de libre nombramiento y remoción que que recibió el 5 de julio de 2024, que es esta fecha que yo les digo, recibió 4 títulos de administración de empresas, de contaduría, de ingeniería industrial y de marketing internacional. Entonces aquí estamos ante un genio, ¿no? Ante un talento excepcional del país, o simplemente estamos ante una persona que cometió trampa y cometió fraude. Entre otras cosas, la metimos en la investigación ni siquiera porque haya recibido 4 títulos. Eso realmente para mi investigación es irrelevante. Habría podido recibir 6 siempre y cuando hubiera presentado las pruebas Saber Pro de ley. El punto, y por lo cual lo incluimos, es porque esta persona que recibió 4 títulos solo presentó una prueba Saber Pro. Y según la ley, una prueba Saber Pro en una ventana de más o menos 3 años puede ser utilizada para máximo 2 pregrados. Esta persona recibió 4 en un mismo día, de manera que hubiese tenido que presentar una segunda prueba Saber Pro. Por eso es que está incluida en la investigación. Pero, como les digo, ya le preguntamos a la Universidad San José si es que esta persona, si acaso pisó las aulas, porque también puede ser que esta persona o varias de las que tenemos en la investigación ni siquiera hayan ido nunca a clases. Sí, es como si fuera una doble titulación lo que quisieran mostrar acá en este caso y digamos ahí se sumaría más la preocupación. Cuando conocimos, representante, la decisión de esta fundación universitaria de suspender, de anular el título de Juliana Guerrero, también mencionó otras 2 personas. Pero acá ustedes en estas 24 nombres que identifican, estas personas continúan en general trabajando en las diferentes entidades del gobierno, es decir, todas estas personas hoy siguen siendo contratistas. Los que son contratistas, que son la mayoría, fíjate, están en proceso de renovación del contrato porque estamos en enero. Entonces también estamos sacando esta investigación con sentido de oportunidad para que estas entidades que les están renovando los contratos no se los renueven. Estas son personas, la mayoría vienen con contratos de 2023, de 2024 y de 2025 y en cada anualidad les renuevan el contrato. Lo usual en el sector público es que entre los meses de enero y febrero se renueven todos los contratos de prestación de servicios. Entonces aquí lo que vamos a exigir es que a estas personas, primero, no se les renueve el contrato y segundo, se les haga devolver la plata. Aquí alguien tiene que responder por la plata. Pero los que son funcionarios
¿no? Sí. Ellos sí están vigentes. Y hay un contratista, que en este caso es una mujer, que está en la Unidad Nacional de Protección, a la que sí de manera muy eficiente le renovaron el contrato ahorita el 9 de enero de 2026 y va hasta el 31 de diciembre de 2026. Por supuesto que a esta entidad le pedimos en la petición que ya le enviamos que suspenda este contrato. Sí, representante, son múltiples investigaciones que debería hacer el ministerio, que las respuestas que también debe dar la universidad, pero qué decirle a los demás estudiantes de esta fundación que creyeron, digamos, en que es una entidad que tiene, por ejemplo, el respaldo y el aval de las mismas autoridades para ofrecer servicios de educación superior y que si están haciendo juiciosos su carrera paso a paso, qué decirle a estas personas que, pues, de una u otra manera también terminan siendo estafadas por toda esta corrupción que hoy vincula a su propia institución. Vea, aquí lo más triste es que los estudiantes que se hacen la tarea terminan siendo víctimas de su propia universidad y de las personas inescrupulosas que acudieron a la trampa para obtener esos títulos. Yo les recuerdo que yo hice mi primera denuncia sobre un título falso, porque esto es algo que yo vengo investigando cada tanto. La primera denuncia que hice la hice en 2019 sobre el diploma del entonces célebre senador Julián Bedoya, que no sé si ustedes recuerden, terminó siendo un falso abogado, graduado de la Universidad de Medellín, una universidad acreditada en Medellín con todos los pergaminos, e inclusive en una universidad como esa, el rector de ese momento, Néstor Hincapié, con unos miembros inescrupulosos de las directivas de la universidad, se prestaron para darle el título fraudulento a Julián Bedoya a cambio de apoyos políticos. En ese momento logramos tumbar al rector, se renovaron las directivas, pero les cuento esto porque a mí me dolía mucho ver que en medio de este terremoto que se desató en la universidad, salían pagando los estudiantes y los egresados de la Universidad de Medellín, que sí habían hecho su carrera, incluso muchos de ellos con altísimos méritos, algunos de ellos becados por sus altas notas, por sus talentos, que de ahí salieron a conseguir otras becas de posgrado. Y ellos fueron los que sintieron el coletazo de esa denuncia, porque a muchos de ellos se les cerraron puertas, porque en las empresas privadas los estigmatizaban. ¿Por qué? Por el escándalo de Julián Bedoya. Entonces, en el caso de la Universidad de San José, pues hay que decir que la Universidad de San José no tiene, digamos, el nivel de la Universidad de Medellín, pero no por eso podemos desestimar que tiene miles de egresados que acudieron a esta universidad con la esperanza de obtener un título para salir adelante, para construir un proyecto de vida, para ser competitivos en el mercado laboral, para fortalecer sus competencias, para obtener una doble titulación, los que hicieron bien la doble titulación. Entonces ellos sin duda son, una vez más, los que seguramente más van a sufrir las consecuencias de la canallada de su propia universidad y de las personas a las que su propia universidad les regaló. Y bueno, y no digo regaló porque seguramente se pagaron altas platas de por medio, pero que expidió estos títulos de manera irregular. Con todos ellos yo quiero expresar mi solidaridad y quiero que sepan que las denuncias que hacemos, aunque inevitablemente tengan esa consecuencia, no buscan perjudicarlos a ellos, buscan hacer justicia con la educación superior y buscan hacer justicia con miles de jóvenes, millones de jóvenes en este país que hacen esfuerzos increíbles para poder estudiar a nivel económico, se endeudan, se queman las pestañas, trasnochan. ¿Para qué? No solamente para poder obtener un título, sino para entrar al sector público, para aportar al sector público, a las entidades del Estado, porque creen en Colombia, porque creen en sus territorios y porque quieren aportar desde el servicio público. A mí eso sí me rompe el corazón porque no es justo que este gobierno le envíe este mensaje tan perverso a esos jóvenes, pero sobre todo siendo un gobierno que prometió todo lo contrario, que prometió fortalecer la educación, que prometió condonar las deudas de los jóvenes del ICETEX, que prometió darle
no sé cuántas miles de becas para que los jóvenes hicieran doctorados, que le dijo a los PhDs colombianos que estaban por fuera del país que se devolvieran porque ellos iban a ser los contratados en el gobierno nacional. Entonces es una promesa incumplida, es una traición y es muy doloroso que el primer gobierno progresista de Colombia termine convertido en un monumento a la mediocridad y haya terminado cooptado por la trampa y la ilegalidad, en este caso de la Universidad San José. Pues representante Catherine Jubinao, gracias por acompañarnos y por sacar este tiempo en Recap Blue. No, a ustedes muchas gracias por el espacio y les seguiremos contando más adelante los avances de esta investigación. Sí, señora, estamos muy pendientes. Pues Valentina, ahí está, la preocupante, la delicada denuncia que hace la representante Catherine Jubinao de esta institución de educación superior que ya desde hace varios meses viene en el ojo del huracán por todo lo que ha pasado con Juliana Guerrero, pero que hoy denuncia al menos 24 personas habrían obtenido de manera irregular estos títulos y de hecho pues nos contaba una persona bien irregular, sí, se graduó de 4 carreras. Ni por más inteligente que sea, ni porque tenga todo el tiempo del mundo, porque entonces trabaja y hace 4 carreras al mismo tiempo. O sea, eso no cuadra de ninguna manera. Y lo que contaba al final la representante, pues están terminando pagando esto quienes de verdad están haciendo su carrera paso a paso, cumpliendo todos los requisitos, porque a otras personas, según la denuncia, les dio por ser, no sé, ávaros y querer tener esos títulos para poder avanzar en esa carrera del servicio aviones público. También. Se llama eso, Valentina. Y la otra pata de lo que dice la representante Jubinao es que la mayoría de estas 24 personas después habrían terminado trabajando con el gobierno. Con el gobierno. Y varios de ellos seguirían hoy dentro del gobierno a la espera de que se les renueve el contrato, porque claro, estamos en enero, es momento de renovar contratos para trabajar con el Estado. Bastante grave esta situación y dice la representante, se van a conocer más casos. Se van a conocer, también lo había dicho la representante Jennifer Pedraza, que esta es solo la punta del iceberg. 8:58, estamos en Recap Blue.